en la ciudad de Puebla, siendo las 12 horas con 20 minutos. Inicio la presente audiencia con fecha de 25 de noviembre del 2022. Nos encontramos reunidos en la sala de oralidad número 5789 del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Puebla, a efecto de llevar a cabo el dosado de la audiencia de revisión de medidas cautelares deducida a la carpeta judicial 008-2015-2022, que se instruye en contra de Carlos Soriano Villafañe, por el posible hecho delictuoso del robo. Se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por la jueza de ejecución de las penas, Dayana Natalia Montes de Oca. Asimismo, se les informa que las cédulas profesionales de las partes técnicas intervinientes fueron previamente exhibidas, mismas que los acredita como licenciados en Derecho, ya que fueron verificadas en el Registro Nacional de Profesionalistas mediante la consulta de cédulas profesionales en la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, constatando así que son licenciados en Derecho. Se les informa que dichas identificaciones concuerdan con los rasgos fisionómicos que las partes técnicas. Lo anterior se solicita a quienes intervienen y al público asistente que guarden el debido respeto, silencio y decoro durante la celebración de la audiencia. De lo contrario, el juez les pondrá a aplicar una corrección disciplinaria de conformidad a los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Les pido por favor póngase de pie para recibir al juez. Gracias, buenas tardes. Pueden tomar asiento. Con los datos y prevenciones aportados por el auxiliar de sala, postulo formalmente la presente audiencia a efecto de publicidad y registro. ¿Nos individualizamos, por favor? Buenas tardes, se presenta ante usted agente del Ministerio Público, Jocelyn Guadarrama Mendoza, con cédula profesional 2019-20-317. Gracias, buena tarde, abogada. ¿Y por parte de la defensa? Buenas tardes, su señoría. Soy la licenciada Carolina Araceli García Reyes, con cédula profesional 2019-49903 y con datos ya otorgados al auxiliar de sala. Gracias, licenciada. Señor, su nombre, por favor. Carlos Soriano Villafañe, su señoría. Gracias. ¿Desea seguir representado por su abogada? Sí, señoría, gracias. Una audiencia para verificar sustitución y modificación de medida cautelar, ¿es correcto? Es correcto, señoría. La escucho, por favor. Para empezar, quisiera argumentarle, empezando por los antecedentes. En este caso, con fecha de 10 de agosto de este año en curso, se vinculó a proceso el señor Carlos Soriano Villafañe y se puso la medida cautelar de prisión preventiva. La argumentación que aportó el agente del Ministerio Público, el señor ya contaba con un antecedente penal y dicho antecedente fue del año 2003 y que terminó por cumplir, es decir, obtuvo su libertad por cumplimiento de sentencia el día 30 de diciembre de 2007. En esta audiencia, donde se debatió la medida cautelar, la jueza resolvió imponer la prisión preventiva con base precisamente en que tenía este antecedente penal interpretando al legislador que a las personas que ya tenían un antecedente penal no tenían la misma confiabilidad que una persona que no tiene antecedentes penales. Bueno, en esta audiencia se refirió básicamente tres argumentos, que era que la sentencia ya se había cumplido hace 15 años y que el señor estaba reinserto socialmente. Además, también se señaló que había un comprobante de domicilio con el cual acreditaba un arraigo y una tercera situación particular. Un arraigo de situación particular es el hecho de que el señor tiene un padecimiento denominado leucemia en etapa terminal. Apelando en esta ocasión, un principio de humanidad también debe prevalecer en nuestro sistema de justicia. Sin embargo, la jueza determinó prisión preventiva, señalando que no había registros o datos que pudieran tomar en consideración para poderlos ponderar en relación a la petición que se hizo el representante social en aquella ocasión. Es por eso que esta defensa se dio a la tarea de recabar información que pudiera variar las condiciones, especialmente de datos que nos permitan entender que podría haber alguna condición que pudiera generar una sustitución a la medida cautelar.
Por esta razón también solicito a las unidades de medidas cautelares y unidad de supervisión que le hicieran una evaluación de riesgo a mi representado Carlos Soriano Villafañe. En esta unidad señala que efectivamente cuenta con un domicilio en el que ha vivido los últimos 11 años, que es la calle Lirios 63-173, Colonia Bugambilias, Interior 3, Puebla, Puebla. Señaló que comparte la vivienda con sus familias y cuenta con una red familiar. Señaló además que cuenta con un trabajo en el que ha laborado los últimos 7 años, teniendo un desempeño de comerciante en la venta de tacos de canasta, por lo que la unidad de medidas cautelares se ocupó de evaluar y verificar todos estos, los cuales aparecen en esta evaluación de riesgo con datos verificados, y finalmente en las conclusiones de esta evaluación reconocen que se pudo verificar toda esta información que le estoy proporcionando. Señalaron que del análisis de la información asentada del riesgo de sustracción al proceso del señor Carlos Villafañe es un riesgo de carácter medio. Es por esa razón, su señoría, que consideramos que se puede advertir que hay una serie de condiciones que podrían dar origen a la sustitución de la medida cautelar. Entre ellas, pues, que a través de esta evaluación por parte de la unidad especializada en evaluación de riesgo se corroboró que el señor tiene un arraigo domiciliario, laboral y familiar, por lo que el antecedente solamente figura en la carpeta de investigación que consulta la Fiscalía. Sin embargo, en las bases de datos de la propia unidad de evaluación no aparece dicha información. Adicionalmente, esta defensa entrevistó a la concubina del señor Carlos Villafañe, quien nos aportó algunos registros como el acta de concubinato, actas de nacimiento de sus menores hijas y un comprobante de domicilio. También proporcionó documentos para que en el caso particular esta defensa considere relevantes. El primero en el resumen clínico, que es del señor Carlos Soriano Villafañe. Resumen clínico que se le expedió el 20 de octubre de 2022, en donde se determina su diagnóstico de leucemia mieloblástica de alto riesgo, emitido por la doctora Beatriz Cortés Herrera, hematóloga del Hospital Unidad de Oncología de Puebla. Por otra parte, un informe expedido hace un par de días, es decir, el 15 de noviembre del año en curso, en el que se informa que el señor Carlos tuvo una recaída en el tratamiento paliativo con neumonía adquirida, por lo que el señor Carlos requirió tratamiento quirúrgico de forma urgente ese día. Estos son los registros que la defensa aporta adicionalmente en una entrevista al empleador del señor Carlos, que es el señor Aldo Juárez Piedras, quien reconoce que el señor Carlos ha trabajado con él durante los últimos 7 años, descubriéndolo con una buena conducta como una persona muy eficaz, responsable y honrado, así como una entrevista a la señora Olga Leticia Pantoja, quien es vecina del lugar, que señala como una persona respetuosa, confiable, honesta y que ha convivido con la familia y con su esposo, así como con sus 3 hijos, aproximadamente desde hace 10 años que tiene de conocerlos, dando referencias positivas. También el señor Porfirio, lo que nos implica, nos dice que nos da buenas referencias del señor Carlos, por lo que nos implica que es una persona, en el caso del señor, se encuentra reinserto socialmente y se puede determinar que es una persona digna de confianza. Quisiera añadir que hay una jurisprudencia, que es la 20-2002, que nos señala antecedentes penales y nos dice que su existencia no acredita por sí sola la carencia de probidad y de un modo de esto de vivir. La parte relevante de esta tesis es que una persona goce de las cualidades de probidad y honestidad. Se presume, por lo que cuando se afirma que se carece, se debería de acreditar. Y en este caso, esta defensa expone con datos de prueba que esta probidad y esa honestidad, contraria a las manifestaciones que en su oportunidad realizó el órgano jurisdiccional, no son así. Y hay una parte que quiero señalar antes de concluir mi argumentación, y es que la existencia de un antecedente penal, en efecto, al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos señala que el Ministerio Público podrá solicitarla si hay previamente la comisión de un delito doloso. Sin embargo, se pasa por alto lo que señala el segundo párrafo del artículo 167, que dice que en el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel,
en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, y también dice en cuyo caso la existencia del proceso previo no dará lugar por sí sola a la procedencia de la prisión preventiva. Esto es el mero antecedente penal que no deberá constituir un factor para considerarse la violación a la igualdad, una discriminación o incluso, sobre todo, considerando que ahora se cuenta con un elemento objetivo como es la evaluación de riesgos, que si bien señala un riesgo medio, podría ser combatido ese riesgo a través de una estricta supervisión, como podría ser una presentación periódica, y esa es la razón por la que esta defensa estima solicitar a usted la revisión y, en su caso, la sustitución de la medida cautelar que se le ha impuesto al señor Carlos Soriano Villafañe. Es cuanto, señoría. Dale. Sí, señoría, efectivamente, como lo menciona la defensa, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que el anterior ingreso o que haya sido sentenciado por sí solo no daría justificación a una prisión preventiva. No obstante, en el dictamen de evaluación de riesgo que hace referencia a la defensora, habría que destacar lo que ella misma señala, y dice que hay un riesgo de sustracción medio. También dentro del análisis de información obtenida, señala de manera textual que se advirtieron indicadores negativos, tales como que su domicilio es prestado. Por lo tanto, esta Fiscalía considera que no han variado objetivamente las condiciones para señalar o para establecer a la persona imputada una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Como ya lo dije, tenemos el antecedente y esta evaluación de riesgo que fue presentada por la misma defensora. En cuanto a las demás documentales, que señalan no son de trascendencia porque únicamente hablan de la buena conducta, y en este caso no estamos analizando la buena conducta como tal. Para efectos de establecer si es candidato o no a una medida distinta a la prevención preventiva justificada, esta Fiscalía se opondría y solicitaría que no se cambiara dicha medida cautelar, toda vez que el informe de riesgo está hablando de cuestiones negativas para la persona que solicita el cambio de medida cautelar. Es cuanto, su señoría. ¿Algo más que agregar, defensa? Sí, su señoría. Quisiera comentar que se acreditaron todas las premisas para la sustitución de la medida cautelar. Tal y como lo anticipamos en los alegatos de apertura, quedó perfectamente acreditado todos los requisitos que para mi representado pueden tener una sustitución de prisión preventiva, tal y como se está solicitando, ya que quedó perfectamente acreditado con las pruebas de que el señor Carlos, aún teniendo antecedentes, cumplió con dicha y obtuvo reinserción social. Por lo tanto, señoría, reitero que en el momento de resuelva usted favorable a nuestra petición. Gracias. ¿Algo más que agregar, Ministerio Público? No, su señoría. Gracias, licenciados. Voy a proceder a cerrar este debate. Sala de oralidad número 5789 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Puebla. Deducida la carpeta judicial 008-2015-2022 y a la fecha 25 de noviembre del presente año. Dadas las consideraciones expuestas y pruebas otorgadas, llevo a la deliberación de que existen las pruebas suficientes para otorgarle la sustitución, modificación al señor Carlos Soriano Villafañe, quien el 10 de agosto del 2022 fue puesto en prisión preventiva por el delito de robo. De acuerdo al artículo 374 del Código de Procedimientos Penales, fracción 1, por lo que se le va a dar una medida cautelar diversa. Tendrá que usted que cumplir a cabalidad, se pone en una situación totalmente de riesgo si no la cumple. Tendrá que usted que comparecer cuantas veces sea citado y estar siempre y en todo momento oportunamente de acuerdo que voy a conceder el cambio de medida cautelar para imponerle. Una presentación periódica de carácter mensual ante la unidad de medida cautelar, esto a través de una firma periódica mensual por este tiempo durante todo el proceso. ¿Tiene usted ese domicilio? ¿Sigue habitando ahí en Bugambilias? También esto es en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracción primera. Imponer esta medida cautelar consiste en presentación periódica mensual, como ya lo mencioné, ante la unidad de medidas cautelares. Dicha imposición es únicamente por lo que hace a la presente carpeta y su duración por todo el tiempo del presente proceso. Se ordena a la licenciada Yoselín Guadarrama Mendoza, agente del Ministerio Público, que proceda a realizar los trámites necesarios para la sustitución de prisión preventiva
del ciudadano Carlos Soriano Villafañe. Dicha resolución es apelable en un solo efecto devolutivo y cuenta con el término de 3 días en caso de inconformidad con el mismo. Con base en lo establecido en los artículos 131, 132, fracción 2 y 133 de la Ley de Ejecución Penal, la defensa, el ciudadano y la fiscalía quedarán por notificados de lo anterior. Por lo tanto, doy por concluida esta sesión. Gracias y que tengan buen día.